Pasamos ahora a continuación a presentar el modelo ya con elementos un poco menos generales. La transparencia 7, la pantalla 7, pues habíamos resumido lo que es un descriptor, la notación que vamos a utilizar para un descriptor y el concepto básico, intuitivo, diría yo, de lo que es una dependencia funcional. Y por fin, ¿a qué denominábamos esquema de relación? Como al par formado por el conjunto de atributos o universo de atributos sobre el cual está definida la relación y el conjunto de dependencias funcionales entre dichos atributos. Hay una especie de simplificación del lenguaje, pero ya nos entendemos, ya metidos un poco más adelante, de hablar indistintamente de esquema o de relación, pero como dijimos ya al comentar esta pantalla, la número 8, no es exactamente lo mismo, si uno quiere hilar más fino. El esquema sería una relación en vacío, podemos decir. Y la relación sería, es una relación, valga la redundancia, perdón, que ya tiene valores. Valores de atributo que, por supuesto, tienen que ser consistentes con las dependencias declaradas en el esquema, porque tendría que rechazarse como no válido una instancia o ocurrencia de un esquema, de una relación, en la que no se verificara una dependencia funcional o unas restricciones relativas al dominio, etc. También resumiendo un poquito cuestiones que ya hemos comentado, en el modelo una relación se presenta al usuario mediante una tabla. El número de columnas de esta tabla es igual al grado de la relación y el número de filas es la cardinalidad. La relación no es un conjunto de valores individuales de atributo, sino un conjunto de filas o tuplas. Bien, cada columna de la tabla que representa a la relación está unida a un nombre de atributo. Es irrelevante el orden en que se vean las filas, en que se coloquen las filas, y lo es también el orden de las columnas siempre que éstas se consideren indisolublemente unidas a su nombre de atributo. En un problema concreto de la vida real, que es definición del modelo que representa de forma correcta y eficiente a una cierta organización, debemos tener en cuenta, por tanto, los atributos o ítems elementales de información y las dependencias entre ellos. El par TL, al que se le asigna un nombre, el par R, por ejemplo, TL, donde T es el universo o conjunto de atributos y L el conjunto de dependencias entre ellos, se denomina relación universal. Me explico, aunque sea adelantar cosas que vamos a ver más adelante. Hemos dicho que cuando uno se plantea el problema de realizar un modelo de la base de datos para una organización determinada, yo tengo que tener claros los atributos y las dependencias existentes entre ellos. Un problema
puede tener muchísimos atributos. Pensemos, pues, en una base de datos de tipo relacional que se diseñara, pues, para la gestión académica de un centro sencillo, nada más. Pues aquí tendríamos profesores, alumnos, asignaturas, departamentos, calificaciones, aulas, laboratorios, muchísimas cosas. Y esto pensando en un centro nada más. Imaginaros una universidad o, bueno, universos o sea, problemas tan complejos como uno quiera, que por tanto puede constar de muchísimos atributos. Y por aquí, aunque todavía no nos vamos a ocupar de esto, un poco más adelante sí, de aquí la necesidad de realizar un diseño. Porque estas relaciones de un gran número de atributos y por tanto un gran número de dependencias tienen una complejidad tremenda, producen muchos inconvenientes de manejo y originan la necesidad de diseñar. Diseñar, como vamos a ver más adelante, va a consistir en partir este esquema en esquemas más sencillos, que se llaman subesquemas, por tanto, en esquemas más simples, pero con la propiedad de representar exactamente el mismo universo que la relación, vamos a decir, gordota, con todos los atributos, todas las dependencias, pero de forma muchísimo más eficiente. Pero bueno, así en principio, por cierto, a esta, digamos, relación definida sobre todos los atributos que configuran, que componen el universo y todas las dependencias, es a lo que denominamos relación universal. La relación universal es un constructo que no se implementa nunca. Se define, pero no se implementa. Lo que es que tiene que estar muy bien precisada a nivel de atributos y a nivel de dependencias. Y nuestra tarea va a ser diseñar, o sea, generar relaciones de grado más bajo, mucho más manejables y sin una serie de inconvenientes que luego veremos, y esas sí van a ser implementadas, ellas es su definición, ¿vale? O sea, esto es lo que quiere decir este parrafito, que dice que esta relación subconjunto del producto cartesiano de los dominios es la interfaz de usuario, que es la punto de partida del diseño. O sea, la relación está referida a 10 atributos, a 20 atributos, a 100 atributos. Y es el punto de partida del diseño. Evidentemente esto sería, repito, de todo punto inmanejable, no en razón del espacio físico, que eso, como sabéis, cada vez plantea menos problema, sino en razón del manejo. Los algoritmos de diseño en modelo relacional, como veréis, son muy potentes, muy sencillos y son seguros. Pero la complejidad puede ser enorme y los tiempos de ejecución y respuesta pueden ser francamente inaceptables si no se hacen las cosas como se deben de hacer. Por lo demás, repito una cuestión que es previa a todo y que ya hemos mencionado en una
diapositiva, en una pantalla anterior. Definir el T es bastante fácil. ¿Qué es el T conjunto de atributos? Bueno, pues son ítems elementales de información, o sea, no descomponibles a su vez en atributos más simples. Eso es fácil. Lo que conforme el problema aumenta en complejidad puede no ser tan fácil es ver qué dependencias tienen lugar. Pero en general tampoco es nada complicado, ¿eh? Tampoco es nada complicado. Ahora bien, lo que puede ser inabordable, inasumible desde el punto de vista práctico, son, repito, los tiempos de ejecución y respuesta, los tiempos de ejecución y resolución de dichos, bueno, vamos a ver ahora los lenguajes de manejo de datos, y entonces podemos tener pues tiempos muy elevados si no se hacen las cosas bien. Sin hablar de que una relación muy grande pues produce a veces errores, sí, errores, porque hay inconsistencias no controladas. Repito otra vez e insisto en que, superados los problemas anteriores, este el L que forma parte, el segundo elemento, digamos, de la relación universal, tiene que estar perfectamente formulado, desde el punto de vista de que toda dependencia en L sea correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la expresión de algo que se da de verdad en la empresa, en la organización, en el fenómeno físico que se observa. Y además, que no me haya olvidado de poner ninguna. O sea, toda dependencia en L tiene que ser correcta. No me he olvidado de ninguna que sea correcta. ¿Cuándo L será un conjunto incorrecto? Cuando haya colado alguna dependencia falsa o cuando me haya olvidado de alguna dependencia falsa. Entonces, como os comentaba antes, luego uno puede pasar cualquiera de los muchos y potentes algoritmos de diseño que existen. Nosotros vamos a centrar nuestro esfuerzo en uno por sus ventajas. También tiene algún inconveniente que comentaremos, pero ventajas superan a los inconvenientes, que es el algoritmo de Ullmann. Y si L no es correcto, pues yo tendré un diseño de, qué bien me sé el algoritmo, aquí está el resultado, pero me está representando otra cosa, ¿sí? No la que me dieron para modelar. Un conjunto L, y esto también es adelantar cosas, puede ser correcto en los términos en que hemos dicho, pero puede ser redundante. Esto no tiene importancia. La redundancia se elimina antes de hacer el diseño y ya está. Entonces, que tengo un conjunto redundante, pues no pasa nada. Mientras sea correcto y completo, pues ya está. Lo que pasa es que luego lo voy a llevar a un conjunto no redundante. Bueno. Decíamos que la relación se presenta al usuario de una forma muy intuitiva y muy agradable para trabajar con ella, que es en forma de tabla. Por ejemplo, supongamos que tengo una relación definida entre
conjunto A, conjunto B, conjunto C. Ya sabemos que la relación es un subconjunto del producto cartesiano de A por B por C. Aquí tengo especificados los diferentes dominios, ABC, números naturales X, y defino una relación integrada por tres tuplas, A5i, C10x, B1y. Trabajar así con la relación escrita como conjunto de triplas, en este caso, de tuplas de tres elementos, pues no es muy común. Entonces, la representación es tabular. Tenemos una tablita definida sobre A, B y C con los valores A5i, C10x, B1y. ¿En qué orden coloque las tuplas? Es irrelevante. ¿En qué orden coloque las columnas? También, siempre que A se mantenga como cabecera de su columna, B de la suya, C de la suya. O sea, es irrelevante el orden en que esto se presente al usuario. En el modelo nos vamos a referir a una tabla como relación. Así, la tabla anterior, decimos relación R, realmente es su representación. Pero bueno, digamos que el modelo relacional tiene una fundamentación matemática muy sólida, pero es un poco más relajado en cuanto a las formas de expresión. Como decíamos, el descriptor se representa como justaposición de los atributos y hablamos esquema, relación, identificando la tabla con la relación con el esquema. Sabemos en todo caso y en cada momento a qué nos estamos refiriendo. Bueno, aquí lo que hemos comentado, que las relaciones son invariantes en lo que a contenido de información se refiere frente a las permutaciones de sus tuplas. Supuesto el nombre de atributo pegado a su columna, R es invariante respecto del contenido de información frente a las permutaciones de las mismas. Y, también muy importante, las entradas son simples. Vamos a lo que teníamos antes. Y veis que todas las entradas son valores simples, no vectoriales. No son valores vectoriales, ¿vale? Son valores simples. Esto es muy importante. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Vamos ahora a hablar un poquitín, a ir introduciendo un poco con más rigor algunas cuestiones relativas a dependencias funcionales. Es importante distinguir o saber lo que es una dependencia parcial o total o lo que es una dependencia transitiva. Bueno, si X implica Y y no existe ningún subconjunto propio de X, digamos Z, tal que Z también implica Y, de esta dependencia se dice que es total. En caso contrario es parcial.
Si una dependencia transitiva, pues tiene también mucha importancia saber lo que es. Si X implica Y y existe un descriptor Z disjunto respecto de X y de Y, o sea, la intersección de X con Z es vacía y la intersección de Y con Z también es vacía, tal que Z depende de X no depende de Z y Z Z implica Y, de la dependencia de Y respecto de X se dice que es transitiva. Bueno, esto conviene saberlo, pero el algoritmo que vamos a ver comienza, que ya mencionamos hace un momento, pero no hemos todavía ni en este bloque vamos a ir sobre ello todavía. Empieza por eliminar este tipo de dependencias. Las parciales y las transitivas. ¿Quiere decir eso que estoy modificando a mi antojo el conjunto de dependencias dado? No, para nada. Sí y no, depende. Voy a estar sustituyendo el conjunto L por otro equivalente libre de dependencias parciales y de dependencias transitivas. Pero ojo, equivalente al que tenía. ¿Y por qué esto es importante hacerlo? Bueno, pues que hay que hacer una limpieza del conjunto L y ya está, para eliminar una serie de inconvenientes que pueden derivarse del mantenimiento de este tipo de dependencias. Vamos a ver, supongamos que yo tengo un ejemplo muy simple, esto es un poco para que veáis que las cosas, supongamos que yo tengo una dependencia, supongamos que un conjunto de empleados en una empresa, además de identificarles por su DNI, se les asigna un número de empleado. El DNI me identifica de forma unívoca al empleado y su número de empleado también. Y entonces digo, pues verás, número de empleado y DNI del empleado determina su nombre. ¿Correcto? Sí, claro que es correcto. Pero este implicante que dice que dice número de empleado y DNI, está sobreespecificado. ¿Vale? Entonces me quedo con número de empleado, determina nombre y también, ¿por qué no? DNI, determina nombre. ¿He perdido información? Ninguna. Y he eliminado esa fuente de inconvenientes. De estas dos nuevas dependencias, pero que resumen, por decirlo de alguna manera, la primera, pero de forma mejor, se dice que son dependencias totales porque ya no hay subconjuntos de implicante que me sigan determinando el implicado o segundo miembro. Pues vamos a ver una dependencia transitiva. Supongamos que, vamos a ver, vamos a ver, determina su nombre y su nombre determina onomástica, ya está. Pues decimos, esta empresa es muy amable y tiene un detalle con sus empleados el día de su onomástica.
de sus santos. Y decimos, el número de empleado determina su onomástica. Vale. Y decimos también, el número de empleado determina su nombre y el nombre determina la onomástica, el día del santo. Pues me da más información. Número, nombre, onomástica. Quiere decir, número de empleado determina la onomástica. Esto sería, sustituyo esa dependencia que me dice número de empleado, el día de su santo es no sé cuándo, el 5 de junio, vamos a suponer. Que decir, el número de empleado me da su nombre, qué bien, y el nombre me da 5 de junio, el día de su santo. Pues tengo más información. Vale, pues vamos en el proceso de diseño, vamos a eliminar transitividades. ¿Por qué? Porque meten ruido, no valen para nada, son redundantes y ya está. Entonces, diciendo la cosa muy sencillamente, me voy por el camino más largo, que siempre me va a dar más información. Pero repito que todo esto conviene saber qué es. Pero lo bueno es que el proceso de diseño justamente elimina las dependencias parciales y elimina las transitividades. Sigamos. Concepto importantísimo, clave. Dada una relación R definida sobre el conjunto de atributos T, llamamos clave a un descriptor. Aquí hay una errata, perdonad. A un descriptor K, subconjunto de P, no, subconjunto de T. Perdón, subconjunto de T. Tal que K implica T, siendo esta una dependencia total. Para entendernos, ¿qué es clave? Un conjunto mínimo de atributos de cuyo conocimiento se deriva el conocimiento de todos los demás. Mínimo, ¿qué quiere decir? Que no le sobra nada, que no es redundante, ¿vale? O sea, tengo que K, que es un subconjunto de T, implica T. Y además acá no le sobra nada, porque si le quito alguno de los atributos que la compone, porque la clave puede ser un atributo simple o un conjunto de atributos, ¿vale? Pues es mínima en el sentido de que no le sobra ninguno, ¿vale? Entonces, K implica T, siendo esta dependencia total, no es parcial. Una relación puede tener varias claves, varias, mínimo una. Un atributo que forme parte de alguna clave se dice que es primario o no, perdón, primario o principal. En caso contrario es no primario o no principal. Repito, porque el concepto de clave es muy importante. Muy importante. Como ya sabemos lo que es una dependencia parcial, lo contrario de ser parcial es el total, decimos, dada una relación R definida sobre un conjunto de atributos T, llamamos clave a un descriptor K, subconjunto de P, tal que K implica T, siendo esta una dependencia total. Una relación puede tener varias claves. Un atributo que forma parte de alguna clave se dice que es primario o principal y en caso contrario no primario o no principal. Por cierto, puede haber, ya lo hemos dicho, varias claves, como mínimo una y como máximo se puede definir una cota, pero no nos interesa ahora en absoluto. Imaginemos que tengo dos claves en un esquema.
Digo, vale, tengo el esquema RDTL y me he calculado mis claves. Y resulta que una clave es AB y otra clave es CDE. Pues a veces se dice de la clave o de cualquier que es un descriptor mínimo. Tan mínima es la clave AB como la CDE. Quiere decir que no le sobra ningún atributo, no que sea más larga o más corta. ¿Vale? O sea, las claves pueden ser de un único atributo o de más de un atributo. Y todas son mínimas en el sentido de que si suprimiera en las demás de un atributo, algún atributo ya no sería clave. ¿Vale? Pues ya está. También tenemos una forma muy sencilla de determinar una clave de un esquema. Y recalco, una clave de un esquema. Si uno pretende calcular todas las claves de un esquema, se puede, ya lo creo. Pero son algoritmos, hay muchos, por descontado, que para no tantas dependencias y no tantos atributos, pues tienen una complejidad, creo que es NP. O sea, son muy lentos. Y no digamos cuando fue creciendo el número de atributos y el número de dependencias, el asunto se complica a nivel computacional, no a nivel total. Pero a efectos de diseño solamente necesitamos una clave, nada más, la que sea, que la vamos a determinar mediante un algoritmo, un procedimiento muy sencillito, que ya veremos también. Bueno, ahora un ejemplito muy simplón para ilustrar dos restricciones básicas del modelo, que son la integridad de entidad y la integridad referencial. Supongamos que tengo una base de datos conteniendo alumno, asignatura, calificación, ciudad de residencia y provincia. Bueno, este ejemplo tan simple, asumo que el nombre le identifica. Pues Pepe está matriculado en bases de datos, tiene un 7,5, vive en Pozuelo, provincia de Madrid. María cursa ingeniería del software con una nota de 5,8, residencia, ciudad, o sea, vive en Alcorcón, provincia de Madrid. Entonces, aquí, vamos a ver, no puede insertarse una tupla si se desconoce el valor de algún atributo primario. Vamos para atrás, otra vez. Y bueno, no entramos ahora en justificar por qué, pero la clave de este esquema tan sencillito es alumno asignatura. ¿Por qué? Porque un mismo alumno, aquí no escribí más que dos tuplas, pero podríamos seguir con distintas asignaturas del mismo alumno y la nota, ¿verdad? Depende de qué alumno y en qué asignatura. Ciudad depende de alumno y provincia, por supuesto, depende de alumno y también depende de ciudad. En una provincia hay muchas ciudades y cada ciudad pertenece a una única provincia. Bueno, esto, total, que no hay que... perdón, que me... A ver.
No es nuestro objetivo ahora, pero alumno asignatura es clave. Podemos decir que es la clave, no hay otra, es clave. Por tanto, alumno es un atributo principal y también lo es asignatura. Si desconozco en un momento dado qué asignaturas está matriculado un alumno, yo no puedo dar de alta la información relativa a alumno, asignatura, nota, ciudad y provincia. ¿Por qué? Porque desconozco el valor de un atributo que forma parte de una clave. Esto es la integridad de entidad. Bueno, pues esto vamos a ver qué consecuencias tiene. Pues que si, digamos, vuelvo para atrás, bueno, sigamos aquí. La relación anterior se ajusta a un esquema al que daremos un nombre, por ejemplo, notas, definido por alumno, asignatura, nota, ciudad y provincia, y por un conjunto de dependencias que son alumno, asignatura, determina nota, alumno determina ciudad y ciudad determina provincia. Entonces, lo que estábamos diciendo. Alumno, asignatura. Por ejemplo, quiero dar de alta a un nuevo alumno, Juan, que vive en Majadahonda, provincia de Madrid, porque no encuentro las asignaturas en que sea matriculado. Bueno, pues a este tipo de situaciones se le denomina anomalía de inserción. ¿Vale? La solución es sustituir notas por otras dos relaciones. Al fin y al cabo, en la relación primera, notas, yo estoy mezclando datos académicos, asignatura, calificación, con datos de ciudad y provincia, que vale, tienen que ver, se refieren a la misma persona, pero contienen información de naturaleza distinta. Entonces lo que voy a hacer es sustituir notas por notas 2 y domicilio. En notas 2 pongo alumno, asignatura y calificación. Domicilio pongo alumno, ciudad y provincia. Entonces, la relación notas 2 resulta de anotar este verbo, que vamos a ver enseguida lo que significa, de proyectar, aunque es bastante intuitivo, de proyectar la relación notas sobre alumno, asignatura y calificación. La clave es alumno, asignatura. Sigue siendo la clave. La que podemos llamar relación domicilio es la proyección de notas sobre alumno, ciudad, provincia. Ahora la clave es alumno, porque un alumno vive en una ciudad está en una única provincia. Vale, pues que de Juan todavía no sé en qué se ha matriculado. Bueno, pues no le daré de alta en notas 2, pero sí en domicilio. ¿Verdad? Muy bien, sigamos. Entonces, tenemos aquí una explicación intuitiva, muy sencilla, de lo que es una anomalía de inserción. Aquí. Solucionado este tipo de anomalías, subsisten aún ciertos problemas. Supongamos que Pepe es el único alumno matriculado con domicilio en Pozuelo. Si se da de baja, que eliminamos de la base, perderíamos la información de que Pozuelo está en Madrid. Bueno, lo cual tiene su interés al margen de la aplicación académica. Esto es lo que se conoce como anomalía de borrado. La solución es sustituir domicilio por sus proyecciones sobre alumno ciudad, que llamaremos domicilio 2, y ciudad provincia, que llamaremos domicilio 3. Ahora tengo nada más
que la localidad de residencia del alumno. Pepe Pozuelo, María en Alcorcón y Juan en Majadahonda. Y aquí tengo, pues bueno, otra relación que me da Pozuelo está en Madrid, Alcorcón está en Madrid y Majadahonda también. Si doy de baja al alumno que vive en Majadahonda y resultara ser que es el único, pues todavía tengo ahí la información, que es independiente de que en esta localidad tengan su domicilio alumnos o no lo tengan. Otra ejemplito muy sencillo, un almacén de productos de ferretería. Código, descripción. P24 son tuercas, P32 son clavos y P5 son tornillos. Tenemos una pequeña base de clientes, muy simplona, en el ejemplo. Código de cliente, ciudad del cliente y teléfono. Pues está claro que la clave es código de cliente. Ahora tengo una relación de pedidos con código de cliente, qué producto encargan y en qué cantidad. Claramente, cliente-producto determina cantidad. Luego la clave aquí es código de cliente, código de producto. Pues vamos a ilustrar con este ejemplo tan sencillo qué es la integridad referencial. Si en pedido hay una tupla, digamos X y Z, que no perdamos de vista que si hay una tupla X y Z, X es un código de cliente, Y es un código de producto y Z es una cantidad. Hay una tupla X y Z. En cliente tiene que existir la tupla correspondiente al cliente X y en producto la correspondiente al producto Y. Veamos. Yo digo, el cliente X del producto Y, o el A encargado, Z unidades. Pues entonces, X tiene que ser un código existente en la base e Y tiene que ser un producto existente en la base. Perdón, o para atrás todavía. Aquí. El producto tiene que ser algo que existe en la base. ¿Vale? Bueno. Pues esta es la integridad. Las restricciones básicas del modelo son integridad de entidad e integridad referencial. Simplemente esto es, antes que hablar de dependencias, antes de hablar de los dominios, tiene que ser naturaleza o con tal acotación o con tal lo que sea, que esas son también restricciones, porque si yo me encuentro en una base de datos de empleados con un señor que tiene 1000 años, algo he cargado mal, ¿no? Porque acoto y digo números naturales comprendidos entre 18 y 65. A los 18 puede tener un contrato y a los 65 le jubilo. Pues ya está. No puede tener 1000 años ni 5 años. O sea, hay una serie de restricciones que se tienen que cumplir. Luego, las dependencias funcionales, que las estudio para problemas concretos, pues también se tienen que cumplir. Pero son ya otro tipo de restricciones que son la base del diseño. Yo no diseño en base a la integridad referencial, ni a la integridad de entidad, ni a este tipo de cosas, ni a las definiciones de dominio. Esto será para validar estados en principio aceptables de la base. Vale. Bien, entonces
vamos a iniciar un repaso, y además un repaso realmente, creo que detenido en aquellos operadores que nos van a interesar. Disponéis del material suficiente para que veáis las pantallas correspondientes a otros operadores, pero no digo perder el tiempo, dar conocimiento o información nunca es perder, pero es que no tenemos menudas circunstancias. Bueno, hay dos familias de lenguajes de interrogación, que es en lo que nos vamos a basar en esta parte ya final del curso, porque son las que nos vamos a utilizar en el proceso de diseño, que son los basados en cálculo relacional y los basados en álgebra relacional. Simplemente deciros, por cultura, pero no podemos dedicarle más tiempo a que el cálculo relacional y el álgebra, primero, son equivalentes. Si no, algo estaríamos haciendo mal. Cuando yo formulo una interrogación a la base utilizando álgebra o utilizando cálculo, pues el sistema me devuelve una respuesta, conjuntos de valores. Yo tengo que fiarme de que lo que obtengo es una respuesta correcta y completa. O sea, evidentemente, tengo que fiarme de que la respuesta es correcta. Para eso el diseño tiene que ser un diseño fiable, pero una vez el diseño es fiable, pues tengo que fiarme también del sistema, del lenguaje que utilizo para interactuar. Bueno, pues lo primero es que cálculo y álgebra son completos, es decir, que todo lo que se puede hacer en álgebra se puede hacer en cálculo y viceversa. Pero tienen una filosofía diferente y un ámbito diferente. El cálculo relacional, empecemos por él porque aquí va a quedar el pobre, ya no vamos a hacer más caso, es un subconjunto del cálculo de predicados de primer orden sin símbolo de negación ni símbolo de función. Ya está. El cálculo relacional es un subconjunto del cálculo de predicados de primer orden, que habréis visto en lógica, sin símbolos de negación ni símbolos de función. Esta restricción previene la posibilidad de que se generen respuestas infinitas. Infinitas no en cuanto al valor, sino en cuanto que se estén generando respuestas y nunca acaben. ¿Vale? Por lo demás, son lenguajes de muy alto nivel porque descargan al usuario de la responsabilidad de decir cómo tiene que buscar el lenguaje la respuesta solicitada, sino que son lenguajes del tipo metacondición. Y ya está. Yo digo, quiero los pedidos superiores a 1.000 euros. Y ya está. Quiero los pares, por ejemplo, cliente pieza, por ejemplo, el otro no era un poco genérico, cliente pieza en cantidad mayor o igual que 1.000. Ya está. Y el cálculo me devuelve la respuesta. O sea, le pongo metacondición. Son muy fáciles. Bueno, la verdad es que el álgebra es muy fácil. Y está en la base del lenguaje SQL, en todas sus múltiples variantes comerciales. En cuanto veamos lo poquito que lamentablemente no vamos a poder ver más que lo esencial del álgebra,
y de forma inmediata vais a identificar el select from where, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra transparencia más general. Las consultas deben plantearse de modo que las respuestas sean finitas, correctas y completas. Bueno, esto no vamos a ver esta transparencia que hace más relación. O sea, cálculo, 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 no vamos a verlo, no vamos a verlo. Esto sí, recalquemos que son equivalentes. Aquí, pues, acabamos este bloque para continuar luego con el álgebra, con la parte de álgebra que necesitamos para el diseño